Vale, entonces, retomando de Efesios capítulo 5, el jueves pasado habíamos terminado el capítulo 4, entonces ahora vamos a proseguir en esta carta a los Efesios de parte de Pablo desde el capítulo 5. Así que le voy a pedir ahí a cualquiera de mis hermanos que pueda leer el capítulo completo, ¿vale? Hasta el versículo 33, ¿ya? Y ahí continuamos entonces desde el versículo 1. Ya, así que cualquiera ahí, hermanos, que me apoye en la lectura, bienvenido sea entonces. Si queréis, yo leo. Ya, vale. ¿Se me, se me escucha bien? Sí, sí, todo bien. Ya. Voy a leer en la Reina Valera. Vale. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda mundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trauhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todos, dando, perdón, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Gracias, Brian. Gracias por la lectura. Entonces, en el versículo, perdón, en el capítulo 5 versículo 1, retomando ya lo que hemos estado viendo acerca de este andar de la iglesia y de las cosas que deben ser quitadas,
Vemos acá en el capítulo 5 lo siguiente. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué nos dice este primer versículo, hermanos, del capítulo 5 en correlación con lo que se venía hablando? Ya que era que hay cosas que debían ser quitadas del medio de nosotros. Y se dio una larga lista, o corta lista para algunos. Y después de esto, en el 5.1 nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué nos está queriendo decir este texto? Con confianza nomás levantan la mano y ahí les doy el pase. ¿Algo que decir ahí, hermanos? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Me escuchan o no? Sí, estamos pensando. Ah, ya, vale. Observo como que fuera como un resumen, digamos. O sea, en definitiva, eso es lo que tenemos que ser. Ser pues imitadores de Dios. Después de todo lo que venía diciendo, esto es lo que nosotros tenemos que ser. Imitadores de Dios, como hijos amados. O sea que el hijo tiene que parecerse a su padre, que en nuestro caso sería nuestro Padre Dios. Ya, ya, bien. ¿Y cómo ligaríamos este sed pues imitadores de Dios como hijos amados con lo que se ha venido hablando en los versículos anteriores al 5.1? En el 4.30, por ejemplo, en el 4.31, 4.32. ¿Por qué Podríamos decir después que de es eso? como la meta esa, Ya, pero ese sed pues, ¿qué significa ese sed? ¿Qué significa sed? ¿Es porque cuando me da sed y quiero tomar agua? No, ¿no es cierto? Ese sed, ¿de qué está hablando? de ser. Ya, ser, ¿no es cierto? Y este es un mandato, es una sugerencia. ¿Cómo está acá en el contexto? Es imperativo. Es imperativo, ¿no es cierto? Sed, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir ahí? En en el griego, acá, en el griego, vamos a ver qué es ser, llegar a existir, convertirse, acontecer. Llego a ser, ¿ya? O soy. Ah, acá está muy chiquitito, se los voy a agrandar un poco. Ser, llegar a existir, convertirse, acontecer. Entiendo que aquí es aoristo activo, claro. Entonces, este vendría, los tipos de uso que tiene es ser, tener la calidad de ser, ¿ya? Por ejemplo, cuando el Señor dijo, yo soy, acá en Hechos 4:4, por ejemplo, pero muchos de los que oyeron la palabra creyeron y fueron contados un número de varones 5.000, o sea, fueron, ¿ya? Creyeron y fueron contados, o fue contado un número de varones. 5.000 en este caso, en Romanos 11:6. Y si es por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Ya entonces aquí en este sentido puede tener la calidad de ser algo o también el hecho mismo de llegar a ser. Ya entonces acá está diciendo si es por gracia, ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia. Entonces ahí se puede ver la calidad de ser, que si la gracia es por obra, ya deja de ser gracia, sino que es obra. Entonces aquí se habla de una calidad. Y así entonces, este ser o llegar a existir o tener la calidad de o convertirse en, nos está diciendo entonces que, ligándolo con lo anterior,
es que si contristamos al Espíritu de Dios, entonces, ¿eso qué nos quiere dar cuentas o qué nos quiere mostrar a nosotros cuando el Espíritu Santo se contrista? Eso quiere decir entonces que no estoy desechando la mentira, estoy pecando, estoy dando lugar al diablo, etcétera. Estoy haciendo todo lo que Pablo me ha dicho que no debo hacer. Dicho eso, entonces, si es que este sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, este ser, llegar a ser o tener la calidad de, al ver todo lo que Pablo ha venido hablando, entonces uno puede decir, oye, Pablo me está diciendo que debo ser imitador de Dios como hijos amados. ¿Por qué? Porque antes me había dicho, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como, miren, y aquí está, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, está ligado a esto, a que yo debo perdonar a mis semejantes o a otros, como Dios también me perdonó a mí en Cristo. ¿Se entiende? Entonces, este imitar de Dios, este imitar a Dios, este llegar a ser un imitador de Dios, este tener la calidad de imitador de Dios, como hijo amado, es que yo tengo entonces la capacidad y tengo que demostrar que soy un hijo de Dios o demostrar que soy un imitador de Dios. Cuando perdono y cuando lo hago de tal forma que imito lo que Dios hizo en Cristo por mí. O sea, dando ese perdón de gracia, dando ese perdón misericordioso, dando ese perdón que no espera eh, la aprobación, digamos, del otro para ejercer ese perdón, ya, sino que va y lo hace como Dios lo hizo, que sin nosotros pedirle perdón, Él ya nos había perdonado en Cristo, envió a su Hijo para que entonces nosotros alcanzáramos ese perdón. Entonces, este sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, entiendo yo que está ligado a lo que ha venido hablando anteriormente, a este perdonándonos unos a otros, y acá dice, cómo Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, ¿ya? Es cierto que alguno puede decir, este sed pues imitadores de Dios como hijos amados, va ligado a que no se debe hacer todo lo anterior, ¿sí? Pero yo entendería que lo más certero aún para definir este ser imitadores de Dios como hijos amados es que yo como creyente, como hijo de Dios, entonces Perdón. lo imito. ¿Y cómo lo imito? Lo imito Perdón. perdonando tal cual Él me perdonó a mí en Cristo. Mm, ¿Ya? ¿Se acuerdan la parábola del rey? Entonces, de esa manera yo imito. ¿Ya? Y ahí es donde cobra sentido también cuando acá se nos dice edificándose en amor. O sea, la iglesia al imitar a Dios, y una de las características de que la iglesia está imitando a Dios, es que se edifica en amor, ¿ya? Y así entonces estos llegan al conocimiento de la verdad, perdón, al conocimiento del Hijo de Dios y llegan a la unidad de la fe. ¿Por qué? Porque están amando o perdonando o imitando a Dios mismo, ¿ya? Lo que Dios mismo hizo por medio de Cristo en nosotros. Y así nosotros también, en, nuestro, en, mm, nuestra, en nuestra horizontalidad, en nuestros pares, en aquellos con los cuales podríamos decir, convivimos, entre comillas, también entonces se aplicaría este sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Lo que no significa el pasaje, para nada, como por ejemplo lo plantean los testigos de Jehová o como lo plantean inclusive los mormones, es que nosotros podemos llegar a ser Dios, ¿ya? Imitando a Dios, entonces yo puedo llegar a ser Dios. Tengo el potencial de ser Dios, tengo el potencial de al imitarlo, ser, actuar como Dios, tener los atributos de Dios al imitarlo. No es lo que el contexto nos enseña. Lo que el contexto nos enseña es que nosotros podemos imitar a Dios. ¿En qué? En el perdón que otorgamos unos a otros. ¿Por qué? Porque Él también a nosotros nos perdonó en Cristo, ya de una manera especial, de una manera íntima, de una manera personal. Entonces, lo que el pasaje no enseña, vuelvo y repito, como algunas sectas herejes dicen, es que nosotros podemos llegar a ser Dios tomándose de este tipo de pasajes, ¿ya? Este imitar a Dios es en el contexto relacionado al despojarse de la carne y por sobre todo al, como ya lo he dicho, al perdón unos con otros, al que Dios sea manifestado en ese imitar mío,
al perdonar por gracia, así como Dios lo hizo en Cristo, ya otorgar ese perdón, esa clase de perdón. Entonces, antes sed, esta palabra sed, benignos unos con otros, ligada también de Pablo acá con este sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. ¿Por qué hijos amados? Porque Dios te perdonó en Cristo. ¿Cuánto amor hay ahí? Entonces nosotros imitando a Dios, también como hijos amados, o sea, entendiéndonos también perdonados en Cristo, yo imito entonces a Dios, otorgándole el perdón a otros, así como Dios también me lo otorgó a mí por pura Mm, gracia y sin yo merecerlo. mm. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Hay alguno que lo entienda distinto? ¿Hay alguno que aquí quiera dar su punto de vista acerca del versículo 1? ¿Todos lo entendemos igual? ¿Hay alguno que lo entienda distinto? Recordemos que tenemos libertad. Ya esa es la idea de estudiar juntos el pasaje. Ahí los escucho, hermanos. ¿Nadie quiere hablar ahí? Creo haber entendido lo que dijiste, hijo, y me parece que cuadra, sí. ¿Ya? ¿Todo entonces claros con eso? ¿Todos claros? ¿Ismael, tú lo entendiste? ¿Se entendió? ¿Lo entiendes igual? ¿Lo entiendes distinto? ¿O no está Ismael? Bueno, si no está Ismael, si está Yane ahí o Esteban, también pueden hablar con confianza. Ya, no está Ismael. Hermana Digna, ¿usted lo entendió? ¿O lo entiende distinto? ¿O cómo lo entiende? No, está bien, sí, ¿Ya lo entiende igual entonces? sí, sí. Ya. Ya, el versículo 2. Entonces dice, y andad en amor como también Cristo nos amó. Y andad en amor como también Cristo nos amó. ¿Ya? En el versículo 2, ¿qué vemos ahora? Una nueva pregunta. ¿Qué vemos ahora? Que es la base del argumento de Pablo que también lo ha dicho antes. No solo en el 4, 30, 31 y 32, sino que a lo largo de toda la carta. ¿Cuál es la base siempre de Pablo para dar la orden o dar el mandato o dar el cómo debemos actuar? ¿Quién es la base del argumento de Pablo siempre? ¿Y con quién él busca compararnos? Con Cristo. ¿Ya? Bien, con Cristo, ¿no es cierto? ¿Y por qué creen ustedes que el argumento, la base del argumento es que Cristo, como también Cristo, o en Cristo, o a causa de Cristo sean los argumentos de Pablo? Para la iglesia en este caso, obviamente. ¿Por qué será que Pablo es, si quiere decirse, majadero o certero para algunos, compararlo todo lo que él ha venido hablando con la obra de Cristo o con la persona de Cristo? Porque Si es Cristo que, fue el que se hizo hombre y Él es el que ya, nos rescató de toda nuestra maldad y nos dio un nombre nuevo. Él es el que ya, hizo el sacrificio y se hizo hombre. ya, perfecto. ¿Y también por qué? Porque él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo,
la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, aparte, o juntamente, mejor dicho, con la obra que Cristo ha hecho, también es porque Dios ha querido que Él sea y esté por sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y al someter todas las cosas bajo sus pies, entonces todos los argumentos también que están destinados para la iglesia y para el mover de la iglesia y el andar de la iglesia, entonces también van a ir ligados bajo ese señorío. Podríamos decir, bajo ese firme argumento, como cantamos, esa firme ancla, tanto de nuestra fe como también de nuestro conocimiento, porque Pablo ya ha dicho en el capítulo 4, ¿se recuerdan? Capítulo 4, en los versículos acá 14, 13, perdón, y 14, se nos ha dicho que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, es sumamente importante lo que Pablo está haciendo porque está poniendo a aquel que es la cabeza de la iglesia y de toda la obra redentora de la humanidad y de aquellos que ha salvado, como el firme argumento para decir todo lo que está diciendo y para mandatar a los que está mandatando a que actúen de esta manera, en este caso los efesios, ¿ya? Y por aplicación también a nosotros, ¿ya? Que esta es la manera en la cual debemos conducirnos. Entonces en el versículo 2, perdón, del capítulo 5 dice, y andad en amor como también Cristo nos amó. Entonces, si hacemos la regresión del pasaje, Cristo entonces, así como nos amó, Él también, a nosotros Cristo nos amó, entonces nosotros debemos andar en amor. Y aquí podríamos decir, andar en ese amor con el cual Cristo nos amó. ¿Y cómo es el amor con el que Cristo nos amó? Para yo saber cómo andar en ese amor, ¿qué podría decir del amor con el cual Cristo nos amó? Ya dijimos que Él nos otorgó un perdón por gracia, ¿no es cierto? Pero ¿qué más hizo Pablo? ¿Lo ha dicho Pablo en esta carta a los Efesios? ¿Ha dicho con cuál gran amor nos amó el Señor para que Él lo ponga en el capítulo 5 como un mandato en el cual nosotros debemos andar imitándole a Él, imitando a Cristo, imitando a Dios en este caso? ¿Cómo es el amor de Cristo, hermanos? Según lo que Pablo nos ha dicho, vuelvo y repito, en el capítulo, o sea, en la carta a los Efesios, ¿ya? Procuremos entenderlo en el contexto. ¿Cuáles son las claves o cuáles son los tópicos o cuáles son los argumentos para identificar el amor de Cristo o cómo es el amor de Cristo, las características del amor de Cristo? Les escucho. Un amor sacrificial, entiendo yo, porque él se entregó a sí mismo. Ya, ya, amor sacrificial, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cómo es el amor del Señor? Dijimos amor sacrificial. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos añadir a esta lista? Un amor que todo lo llena en todo. Ya, un amor que todo lo llena en todo, Un amor que excede a todo conocimiento. un amor que excede todo conocimiento. Ya, ¿qué más? ¿Qué más ha dicho Pablo acerca de el amor de Cristo? Al decir que Cristo me ama por implicancia y al entender que Él es el Rey, ¿qué me está diciendo al decirme que me ama?
¿Qué me está diciendo? Que me escogió. Ya es un amor, digámoslo así, voluntario y soberano. ¿Ya? Incondicional. Ya es incondicional. ¿Ya qué más? Pero en cuanto al rey, aquí él es el rey. Y como estuvimos viendo en los capítulos 2 y 3, ¿cómo es este amor de Cristo? Misericordioso. Ya, pero está bien, yo estoy apuntando a otra cosa. Quizás no me estoy dando a entender bien. Amor misericordioso, ya eso lo acabamos de ver, así explícitamente. Pero al él amarme a mí, al él entregarse a mí, al él, perdón, darme este perdón gratuito, ¿qué me otorga implícitamente o explícitamente, digámoslo bien, explícitamente, qué me otorga? ¿Me otorga la derrota o me otorga la victoria sobre el pecado? Victoria. Ya, entonces es un amor victorioso Mm. por sobre el pecado. ¿Qué más me entrega el amor del Señor? Todas esas cosas Me, en las que hay que ir viendo. ¿Qué más me me entrega el amor reconcilia del con Señor? Dios. ¿Cómo? Me reconcilia con Dios. Ya, un amor reconciliatorio. No sé si será tal cual, no. Es un amor reconciliador. Esa era la palabra. Gracias. Amor reconciliador. ¿Ya? ¿Qué más? Ustedes pueden ver lo que estoy escribiendo, ¿no? Sí, sí. Ah, ya, vale. ¿Qué más? ¿Cómo entiendo yo el amor? Para imitar a aquel que me amó, po. Entonces, a la hora de yo andar en amor, entiendo yo ya, yo como creyente, delante del Señor, y en este mandato que me da Pablo, entonces tengo que andar en un amor sacrificial, ¿ya? Ese amor que llena todo en todo, ¿yo lo podría imitar? ¿Podría andar en ese amor? Así como dijimos, sed pues imitadores de Dios. ¿Yo imitando a Dios voy a llegar a ser como Dios? No, ¿no es cierto? Entonces, en los tópicos del amor de Cristo, ¿qué es lo que o cómo es la mejor forma en la cual yo podría andar en ese amor? No sé si me explico bien. Entonces, tenemos amor sacrificial, ya, yo puedo en el Señor amar de una manera sacrificial, ya. ¿Puedo amar en un amor que excede todo conocimiento? Puedo hacerlo. ¿Cuándo? Cuando a pesar de lo que me han hecho, cuando a pesar de todo, yo voy y amo con gracia, ¿no es cierto? Amo a pesar eh, de lo que mentalmente o intuitivamente yo debiese amar, sino que voy más allá y amo como el Señor me mandó a amar, ¿ya? ¿Yo puedo amar de manera voluntaria, soberana e incondicional? No. Mi amor, como cantamos en alguna canción de la congregación, sabemos que nuestro amor es muchas veces es egoísta, es débil, pero en la nueva naturaleza hemos entendido que nosotros podemos llegar a amar en el Señor como Él amó, ya de una manera incondicional. Soberana no, porque es algo netamente del Señor, y en el tema voluntario entendemos que puede llegar a ser, ¿no es cierto? Podemos llegar a amar a alguien voluntariamente, movido a misericordia, etcétera. Tener un amor misericordioso, de lo que hemos dicho, podemos tener un amor misericordioso completamente, ¿no es cierto? Andar en ese amor con el cual Pablo nos manda a andar, imitar así a Dios y amar como Cristo amó. Entonces nosotros podemos entender que podemos amar con misericordia, podemos ejercer al menos el andar de esta forma, en ese amor. Un amor victorioso por sobre el pecado, completamente, ya, completamente. O sea, el amor del Señor y el amor que nosotros debemos otorgar y en el cual debemos andar, es un amor también que otorga poder para vencer el pecado. Y un amor reconciliador, obviamente que sí, ya, sí o sí nosotros, en ese amor del Señor en el cual debemos andar,
Debemos entonces amar de una manera reconciliadora, buscando la paz, buscando la unidad, como había dicho Pablo también en Efesios, los capítulos anteriores, ¿ya? ¿Qué más podríamos decir? En el amor del Señor, y para nosotros identificarlo y decir, ah, ese es el amor con el cual entonces yo debo amar y yo debo andar, perdón, yo debo andar. ¿Qué más podríamos decir? ¿De qué otra forma identifico el amor de Cristo con el cual nos amó? Un amor poderoso. ¿Ya? Un amor poderoso. ¿Por qué? Porque otorga la victoria, ¿no es cierto? Victorioso por sobre el pecado y poderoso porque entonces nos alcanza con brazo poderoso, como dice también la Escritura, entonces Él nos salva. ¿Y cómo nos salva? A través de ese amor en Cristo. ¿Por qué hago esta breve lista o por qué los llevo a hacer esta breve lista? Porque ahora cuando vamos a ver acá lo que Pablo va a comentar después de lo que dice de y andad en amor como también Cristo nos amó, él dice, miren los argumentos que él da. Dice, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Miren lo que está diciendo. O sea, yo debo ser imitador de Dios como hijo amado, otorgando ese perdón unos a otros, así como Dios también me otorgó perdón a mí en Cristo, entonces yo lo imito como hijo amado que soy, y también, y también entonces debo andar en amor, como también, de nuevo, como también, acá estaba como Dios también, acá está el como también Cristo nos amó. ¿Por qué Pablo? Podría preguntarle a alguno, porque él, ¿cómo me amó? Me amó de esta forma, se entregó a sí mismo por mí. Aquí en vez de nosotros, pongamos el por mí. Y se entregó a sí mismo por mí o por ti, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Miren lo que él nos va a decir. De todo lo que nosotros dijimos, Pablo se queda con qué? Con el amor sacrificial acá, en este sentido, con un amor que se entrega a sí mismo por otro. En este caso, el nosotros, que Pablo acá dice. Entonces, andar en amor es andar en ese amor que se entrega a sí mismo por otro. O sea, deja el egoísmo de lado. En este sentido, podríamos decir, como lo que también aluce Pablo al decir que él, siendo semejante a Dios, no lo halló como cosa a la cual aferrarse, sino que se entregó, ¿no es cierto? Se entregó, se hizo hombre, se humilló hasta lo sumo. Y acá él entonces, Pablo nuevamente en Efesios diciendo, se entregó a sí mismo por nosotros, o sea, se ofrece, ya por eso dice ofrenda, es una ofrenda, es un sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, en este sentido, ¿cómo nos amó Dios o cómo también Cristo nos amó de todo lo que dijimos? Pablo se queda con lo sacrificial. Este andar en amor, como también Cristo nos amó, es un amor sacrificial, es por el otro de nuevo. Igual que acá, es por el otro. No es por ti, es por el otro. ¿Ya? Y es lo que Pablo ha estado apuntando a lo largo de toda la carta al decir acá, por ejemplo, capítulo 3, o sea, perdón, capítulo 2, en decir que somos un solo cuerpo. Y como somos un solo cuerpo y Él ha hecho la paz, Él ha hecho la paz, entonces más adelante nos ha dicho Pablo, capítulo 3, acá al final, nos ha dicho que acá, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús. O sea, como Él se entregó y como Él hizo un solo y nuevo hombre, un solo cuerpo, hizo la paz y la gloria tiene que ser la gloria en la iglesia en Cristo Jesús y a su vez tiene que haber una unidad a tal punto en esa iglesia que Él ha levantado, una unidad a tal punto que cada miembro que participa, que cada miembro que está en este cuerpo, está bien concertado y unido entre sí, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para, de nuevo,
ir edificándose en amor por el otro, es por el otro. Entonces, todo el rato Pablo ha estado argumentando que en este sentido, de lo que él ya viene hablando, este amor con el cual nos debemos amar, este amor con el cual debemos andar, en que seamos edificados en amor, todo está apuntando a que yo, personalmente, me debo ocupar de mi hermano, me debo ocupar por el otro. Debo estar entonces amando como él me amó. ¿Cómo él me amó? Sin restricción. ¿Cómo él me amó? Se entregó a sí mismo. ¿Cómo me amó? Me perdonó a tal punto que hizo Dios, envió a su Hijo. Ya me entregó este perdón por gracia. Entonces, constantemente Pablo ha puesto el argumento de que cuando se trata de la congregación, de la iglesia, entonces lo que debe primar es que yo ponga a mi hermano, en este caso, antes que a mí. Por eso, y se entregó a sí mismo por nosotros, está hablando de lo que él hizo, o sea, él nos aferró, en este caso Cristo, al amarnos, a ser igual a Dios. No se aferró a eso, sino que se entregó a sí mismo por nosotros, en ofrenda y en sacrificio a Dios, en olor fragante. ¿Ya? Entonces, el amor con el cual debemos nosotros amarnos y andar es en este amor, en este tipo de amor, en un amor que se entrega, en un amor sacrificial. Esa es la idea, yo entiendo, de lo que Pablo está hablando, y sobre todo cuando habla de que se entrega por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios, indudablemente tenemos que recordar lo que en el Antiguo Testamento se habla acerca de esto, ¿ya? Es un olor, cuando dice a Dios en olor fragante, es un olor que apacigua, es un olor que aplaca la ira, ¿ya? No es que el olor en sí sea lo que aplaque la ira del Señor, sino que acá está hablando de que el que se entrega como es Cristo en ofrenda y en sacrificio, entonces eso para él, y aquí no sé si la palabra es alegoriza, eh, o lo toma como referencia en esto de olor fragante. ¿Ya? Y eso estaba correctamente ligado con Éxodo cuando se nos dijo, y también lo vimos con Hebreos, en Hebreos, perdón, cuando estuvimos con nuestro hermano Guillermo, vimos el tema de la ofrenda, del sacrificio, y en Éxodo, por ejemplo, 29, se nos habla de que el holocausto, el carnero, debe ser quemado completo sobre el altar, y ese holocausto a Jehová sería un olor que apacigua, ¿ya? Un olor una ofrenda que es grata al Señor, ¿ya? En los términos y condiciones, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento se daban. Entonces, en este sentido, Pablo de nuevo lo liga, podríamos decir, lo está usando, lo está referenciando, para decir que la obra de Cristo y que la entrega y el amor de Cristo, efectivamente, delante del Padre, delante de Dios, y esta podríamos decir, es otro argumento que también está dando Pablo en contra de los detractores de Cristo y de la obra de Cristo, que él dice, oye, el Señor nos amó de tal manera que cuando se entrega, cuando se ofrece y cuando es sacrificado a Dios, es olor fragante a Él. O sea, el Padre lo recibe, el Padre acepta esta ofrenda de Cristo. Por eso nosotros debemos andar en ese amor sacrificial, en ese amor que se entrega, en ese amor que es olor fragante. ¿Ya? Es un olor fragante delante de Dios, de la manera en la cual estamos andando en ese amor. Y de nuevo, la base de ese amor es Cristo, al igual que lo anterior. ¿Ya? ¿Quién más quiere decir algo ahí? Ahora sí los escucho nuevamente. ¿Algo que decir ahí, hermanos? Versículo 2 de Efesios 5. ¿Nadie, hermanos? ¿Nadie, nadie? Ya en el capítulo, o sea, perdón, en el versículo 3, vamos a ver qué sigue. Y ahora vuelve un poco a hablar de lo que ha venido hablando antes, ¿ya? Pero lo va a contrastar con lo que ya ha dicho. Dice,
pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. En la textual dice, pero inmoralidad sexual y toda inmundicia o avaricia ni aun sea nombrada entre vosotros como conviene a santos. Versículo 3 entonces, ¿qué entendemos? Versículo 3 de lo que ya hemos dicho. Este pero, ¿qué nos está diciendo, hermanos? No hay mucho ánimo, parece, de participar, ¿o no? ¿Qué nos dice este pero, hermanos? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Es como una conjunción para contraponer una idea. Ahí puede ser. Ya, ya, una conjunción para contraponer una idea. Bien. ¿Qué es la fornicación? Para Ahí decir como, pero fornicación. hay como ¿Qué es que la detalla, fornicación? detalla como pecados sexuales. Fornicación es un pecado. Tener relación antes de casarse. Ya. Miren lo que dice la textual. La textual dice, pero inmoralidad sexual. No dice pero fornicación. Dice pero inmoralidad sexual. Cuando uno ve fornicación acá, miren, prostitución, adulterio, incesto, idolatría. Fornicación, la Septuaginta, inmoralidad sexual. Equivalente al hebreo, el que sepa leer hebreo, ahí está la palabra. Ya que también es utilizado en el Antiguo Testamento como prostitución, fornicación. Inmoralidad sexual, aquí está el uso. Actos sexuales que son moralmente objetables. ¿Objetables por quién? Por la moralidad. Especialmente relacionados con la prostitución. ¿Ya? O sea, los hedonistas, ya que, o los gnósticos, ¿ya? En el tiempo de Pablo, recordemos que romanos y griegos estaba la corriente gnóstica. ¿Se acuerdan de los gnósticos o no? ¿Saben lo que son los gnósticos? Que no son lo mismo que los agnósticos, ¿ya? ¿Se acuerdan del gnosticismo? ¿Se acuerdan o no? Los gnósticos normalmente estaban conformados entre judíos y algunos le llaman pseudo cristianos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en verdad no eran creyentes, pero que tomaron varias de las cosas del cristianismo y lo que más ellos recalcaban, al menos, era que el espíritu era bueno, pero el cuerpo era malo. Y de esas corrientes gnósticas se levantó, por ejemplo, herejías como que Cristo en verdad cuando resucita no resucita en un cuerpo, sino que resucitó su espíritu, ¿ya? O otro tipo de corrientes como por ejemplo que eh, podemos con el cuerpo hacer lo que queramos con tal de que el alma no se contamine. ¿Por qué? Porque el alma es buena, recuerden, la base del gnosticismo, y el cuerpo es el malo. Entonces uno puede eh, cometer cualquier tipo de acto en su cuerpo, entendiendo que el alma o que el espíritu no se va a contaminar.
¿Ya? ¿Por qué? Porque el espíritu de nuevo es bueno. Entonces, los gnósticos consideraban que la existencia material propiamente tal era mala, ¿ya? Y que el espíritu entonces, y esto era un tema más esotérico, más místico para ellos, entonces no pecaba. El espíritu era impolutamente correcto, por definición, el espíritu. ¿Ya? ¿Por qué? Porque un espíritu viene de Dios, ellos decían que es espíritu, entonces, ¿cómo un espíritu que viene de Dios va a hacer algo malo? Y así un montón de otras cosas. ¿Por qué se los menciono? Porque Pablo acá, algunos entienden, y yo creo que puede ser, que esté atacando ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque dice, pero fornicación, y lo mismo acontece en Romanos, en la carta a los Romanos. Y algunos de ahí también se toman para decir que Pablo atacaba directamente estas corrientes heregéticas, que se levantaban en ese tiempo y que estaban presentes en el tiempo de Pablo y que hacían esta diferencia entre que el cuerpo era malo y el espíritu era el bueno, diciendo entonces, pero fornicación. Y la fornicación que está ligada a la prostitución, que está ligada a la pornografía, de donde viene nosotros la palabra porneia o pornografía, entonces, está ligada con esto, con el tema del cuerpo, de la inmoralidad sexual en el cuerpo. Ahí está la palabra. Pensé que no se la estaba mostrando. Acá está. Pornía. Esa palabra que viene de la pornografía, o que de donde se toma la pornografía, entonces va ligada a la inmoralidad sexual. En este sentido, cuando dice pero inmoralidad sexual o pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros, entonces está atacando, vuelvo y repito, para algunos, y yo entiendo que puede ser el tema del gnosticismo y también de que este tipo de actos, este tipo de inmoralidades sexuales, cualquiera que sea, porque son la inmoralidad sexual por definición, es, como se los mostré recién, es cualquier acto sexual objetable moralmente, ¿ya? Y en este sentido, la fornicación y la inmoralidad sexual, Pablo la liga con toda inmundicia. ¿Por qué? Porque la fornicación, por definición, es inmunda, ¿ya? Por definición es pecado, por definición no se debe hacer. La prostitución o cualquier cosa relacionada con inmoralidad sexual no debe ser cometida por los creyentes. Por eso dice como conviene a santos. Entonces, pero fornicación, y aquí está el pero, y este pero es importante, ¿por qué? Porque está marcando la diferencia entre el olor fragante que debemos ser a Dios por cómo andamos, por lo que somos al imitar a Dios, entonces pone este pero fornicación y toda inmundicia. Y aquí pareciera ser que está volviendo a lo que había hablado en cuanto al viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, esta pornografía, esta fornicación, esta inmoralidad sexual, entonces, y esta toda inmundicia, en los creyentes no debe ni ser nombrada, dice Pablo, ni aun se nombra entre vosotros. Y ahora es importante este punto en particular, porque la inmoralidad sexual no es solamente el acto que se comete en cuanto a lo físico, ¿ya? Sino que el Señor también nos había dicho, cuando Él estaba presente, le dijo a sus discípulos y a los que le escuchaban que el hombre adultera no cuando comete solamente el acto, sino que cuando mira con deseo a otra mujer, ya fornicó, ya pecó, ya adulteró con ella en su corazón, porque la fornicación no es solamente para el soltero, la fornicación, como es una inmoralidad sexual, es también para el casado. El casado puede adulterar y está dentro de esa fornicación. ¿Por qué? Porque fornica en su corazón queriendo estar con la mujer que no es la suya, ¿ya? Entonces, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos. Otro punto también cultural que yo entiendo que es súper importante entender cuando dice ni aun se nombra entre vosotros, antes de pasar al tema de la avaricia, que también lo vamos a ver, cuando dice pero fornicación y toda inmundicia, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos, algunos acá también apuntaban a los estelares de teatro. Los estelares de teatro o los actos teatrales en ese tiempo eran sumamente consumidos. ¿Por qué?
porque todos sabemos que Grecia, predominantemente avanzada en cultura y en arte en ese sentido, entonces promovía estos teatros callejeros, promovía estos teatros en los cuales la gente iba, de mayor alcurnia, iba y veía estos espectáculos de teatro, y algunos aducen, y también está históricamente comprobado en algunas de la historia griega, y ahí ustedes también lo pueden corroborar, en los teatros generalmente se tocaban estos temas, se hacían sátiras, en algunos casos se graficaban, en otros se hablaban, porque habían teatros de distintos tipos. Entonces, se consumía esto, se consumía la fornicación y toda clase de inmundicia relacionada con eso, con las inmoralidades sexuales. Entonces, cuando dice ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos, también algunos entienden que aquí Pablo está diciendo, oye, ni aun así participen, ni que entre ustedes sea nombrado ese tipo de cosas. ¿Y por qué lo menciono? Porque también hay que aplicarlo a nosotros en este sentido. Por ejemplo, ahora nosotros tenemos humoristas, tenemos películas, tenemos series y diversas cosas en las cuales nos exponemos y las dejamos pasar y se mencionan. Hay fornicación, hay toda clase de inmundicia relacionada a lo sexual y nosotros las consumimos libremente y conscientemente, hay que decirlo. Entonces, pero fornicación y toda inmundicia, ni aun se nombra entre vosotros, así como Pablo atacaba la cultura de ese entonces, nosotros debemos aplicarlo, entiendo yo, y ver cómo nos estamos conduciendo nosotros en esto. Nosotros estamos dejando que esto se nombre entre nosotros, con los chistes que escuchamos, con las películas que vemos, con todo. Porque inmoralidad sexual, por ejemplo, si yo estoy viendo una película y veo que en la película, en el guión argumental, me están dando a entender de que esas dos personas están teniendo relaciones sexuales, es fornicación. Si en la película distinto, por ejemplo, en las películas cristianas, que se nos da la idea, porque tampoco lo muestran, y eso es bueno, pero se nos da la idea de que hay una pareja, creyentes, que consumado el acto, que no se muestra, pero se aduce en el arco argumental, que después tienen un hijo, entonces uno dice, ah, bien, son creyentes, no fornicaron, no hay inmoralidad sexual, perfecto, uno las puede consumir. Pero yo apunto a las que nosotros, como decía, libremente accedemos y vemos, y están hablando de fornicación, de inmundicia, y escuchaba un predicador de México que decía que él al leer esto y al estudiarlo, llegó al punto de que buscaba en una página de internet, cuando quería ver una película él o alguno de su familia, sus hijas sobre todo más pequeñas, él buscaba las reseñas de las películas y como están calificadas, que dice, no sé, contenido sexual alto, moderado, grave, bajo, etcétera. Y así él iba viendo lo que él entendía que iba a ser lo que acá al menos no debe ser nombrado entre los que son santos. Entonces él iba filtrando, decía. ¿Por qué? Porque antes no se daba este trabajo. Antes él consumía y si salía a la escena, la cambio, la adelanto un poco, etcétera. Pero aún así consumía en general lo que ahí se estaba dando. Entonces, en este sentido, creo yo que aplicándolo a nosotros, debemos ser conscientes que muchas veces esto está en nuestra vida. Eh, no porque lo practiquemos nosotros como tal, pero sí que le damos lugar y esto muchas veces es nombrado entre nosotros, ¿ya? Lo experimentamos quizás en más de alguna ocasión. Y entiendo yo al menos que el pasaje acá nos está amonestando y el Señor lo hace una vez más, a que esto ni siquiera se nombre. Y entre vosotros, no que, por ejemplo, yo creyente lo mencione con otro creyente y ahí es donde no se debe, sino que yo entiendo que va más allá y entre vosotros es que entre nosotros esto no se debe. O sea, aunque venga un tercero a hablarme de fornicación o a tirar un chiste en doble sentido o yo acceda voluntariamente a una serie, eso no debe ser. No, no debiésemos estar dejando que esto nos permee. ¿Por qué?
porque entendemos que no convendría a santos. El domingo cantábamos, cuidadito los ojitos lo que miran, las manitos lo que hacen, los oídos lo que escuchan. Y es cierto, o sea, debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos que hacernos la pregunta, ¿lo que estoy haciendo, lo que estoy dejando que entre en mis oídos, en mi núcleo familiar, conviene a santos? ¿Conviene a este llamamiento santo en el cual el Señor me ha dicho que debo andar en esta vocación? ¿Es digno lo que estoy escuchando de esta vocación? ¿Es digno lo que estoy dejando que entre en mi hogar, en mi familia, en mi núcleo, a mí mismo? Entonces, aquí es donde nos paramos y decimos, en la vieja naturaleza, todo esto se va a dar. Todo esto se va a dar. Pero en la nueva, como no conviene a santos, entonces ni siquiera se nombre. Ni siquiera entre nosotros se dé. Ni siquiera entre nosotros hay espacio o cabida. ¿Ya? No solo de practicarlo, sino que de nombrarlo. O sea, va más allá. Nuevamente el Señor a través de Pablo, y refiriéndolo a lo que el Señor Jesucristo dijo, va más allá. Así que eso, referente a toda inmundicia, como ya les decía, también va ligado a todo lo relacionado con las inmoralidades sexuales. Y acá con o avaricia también es importante porque cuando se habla de avaricia, pareciera ser que estuviera hablando de otra cosa, así como que estuviera cambiando el tema. Pero acá la avaricia, si uno lo ve, mire, es pleonexia, codicia, avaricia. En el uso es codicia y el inmoderado y excesivo deseo de adquirir más y más. Normalmente está ligado a riqueza, pero para algunos, y en el hebreo como tal, algunos entienden que esto va ligado al inmoderado y excesivo deseo de adquirir más y más placer, ligado a la fornicación, a la inmundicia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando vemos a Coré, estoy mencionándole los que otros entienden, de lo que he podido ir investigando, otros entienden que, por ejemplo, esta avaricia va ligada a la fornicación, a la porneia, al incluso ir tras ídolos, con el ejemplo de Coré. Por ejemplo, cuando saca del anatema, saca de lo que no se debía, de ese pueblo fornicario, ese pueblo inmundo, que el Señor dijo que todo debía ser destruido, él por avaro, por querer más y más, en este caso ligado a la riqueza, entonces toma de él el pueblo que estaba sumido en esta inmoralidad sexual, que estaba sumido y eran practicantes de la fornicación. Entonces, algunos lo toman de ahí, otros también lo relacionan a que en el contexto, que es lo que yo creo que está más apegado aún, es que en el contexto, al decir o avaricia, lo liga directamente con los pecados sexuales, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas ni palabras deshonestas que se va a mencionar en el 4 va a seguir hablando de el tema sexual o de la vulgaridad o de la obscenidad. De hecho, en la textual dice ni obscenidades. ¿Por qué? Porque estas palabras deshonestas en la raíz significa obsceno o obscenidad. Entonces, cuando se traduce ni obscenidades, está queriendo decir, yo tengo que alejarme de la fornicación, de la inmundicia y de la avaricia, que también me lleva a la inmoralidad sexual, y también no debo, perdón, hablar con estas palabras vulgares o con estas palabras obscenas, con estas palabras deshonestas, ni con un necio hablar o con una necedad, ni palabras necias, y tampoco truanerías. ¿Por qué? Que no convienen, me va a decir Pablo acá. Entonces, en el contexto, la avaricia está ligada, para algunos, también al ámbito sexual, a la inmoralidad sexual. Y también podemos ver que por el otro lado, si es que alguno lo disocia y dice, no, no está hablando de la inmoralidad sexual, de una u otra manera esta avaricia, como es el deseo engañoso de querer más y más y más y más, me está hablando de una lujuria constante, inmanente, que es insaciable para el corazón avaro, para la persona avara, que lo va a llevar a sí o sí
por ese amor por sobre Dios al dinero o a lo que sea, entonces lo va a llevar, lo va a arrastrar a, algunos entienden, a la inmundicia sexual o a la inmoralidad sexual, o a otros entienden al dinero, al amor al dinero. ¿Ya? Sea cual sea los dos casos, lo importante es que esto ni se nombre, ¿ya? O sea, ni la inmoralidad sexual, ni la inmundicia sexual, y tampoco lo avaro. Y aquí uno podría decir, oye, la avaricia, si es que no la tomamos ligada al tema sexual, podríamos decir, oye, la avaricia es igual de grave. En este contexto de Pablo, ser avaro, amar el dinero o amar lo que sea que fuese ese contexto, ya sea dinero, inmoralidad sexual, lo que sea, alguien que es avaro, entonces es igual de terrible según Pablo que lo que ya se ha mencionado. ¿Ya? Ni aún se nombra entre vosotros, o sea, ni aún le demos cabida a eso como conviene a santos. O sea, debemos ser apartados. Este conviene a santos, está diciendo que yo debo ser apartado de todo esto. ¿Cómo me aparto? Ni aún nombrándolo, ni aún nombrándolo. Eso, hermanos, ahí los escucho. Con libertad no más. Al final es contrario al amor de Dios todo eso que está escribiendo. Es todo producto de la falta del amor de Cristo, del amor de Dios. ¿Ya? ¿Qué más? Producto de la falta del amor a Dios, dice Ismael. ¿Qué más podemos decir ahí? Encuentro que las tres cosas que se nombran, fornicación y toda inmundicia o avaricia, en el mundo en el que estamos ahora son cosas como que se han normalizado, como que están dentro de lo normal, y que el Señor nos ayude, pensando en nuestros niños, nuestros jóvenes. Es peligroso eso, súper peligroso, no considerarlo con la seriedad y la gravedad que aquí le está dando la Escritura. Sí, ¿no es cierto? Es un buen tirón de orejas para todos en este sentido. Súper, súper bueno. ¿Alguien más quiere decir algo ahí? Versículo 3. Versículo 3, ¿nadie? ¿Nadie más entonces? Ya, versículo 4 entonces. Ni palabras deshonestas o ni obscenidades, como lo vimos. ¿Qué más podemos decir ahí? Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Ahí está como apuntando a pecados
que se hacen con la lengua, palabras deshonestas, necedades, truanería o no. A ver, ¿cómo de nuevo? Explícate para... Palabras deshonestas, ¿Mm? ni necedades, o sea, no hablar necedades, ¿a eso se refiere? Palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. Claro. Ya, ¿Son cosas distintas? Sí. sí, Ya. Primero, palabras deshonestas. Esto era lo que yo les decía. Acá es vulgar, grosería, la palabra. ¿Ya? ¿Lo ven bien o lo ven chiquitito? chiquitito, Ahí, ahí sí o no. ahí sí. Ya. Conversación vulgar, grosería, palabras deshonestas. ¿Ya? En contraposición a honra, buena fama, ¿ven? Eso en contraposición. En contraposición también a digno, admirable, virtuoso, elogio, como dice Filipenses 4:8. Entonces, palabras deshonestas, por eso algunos lo traducen como vulgaridades o obscenidades. ¿Por qué? Porque estás hablando de manera obscena. No solamente ligado a lo sexual, que tiene que ver, sino también algunos entienden a la necedad. O sea, deshonesto, o sea, no estás hablando con honestidad, estás siendo vulgar, estás manchando honra, etcétera. ¿Ya? Eh, si mal no recuerdo, algunos lo ligaban también a cuando Miriam con Aarón murmuran contra Moisés. Si mal no recuerdo, era la misma palabra acá, esta palabra deshonesta. Ya estaban murmurando en contra del ungido, en este caso del Señor, contra aquel que levantó el Señor, y estaban actuando con palabras deshonestas. Y en ese sentido, ¿se acuerdan que el Señor los reprende gravemente? Eh, Ahí está la palabra deshonesta, ¿ya? O la obscenidad. Ni necedades, ni necio hablar. ¿Qué podemos decir ahí? Palabras deshonestas, ni necedades, necio hablar. En necedades tenemos la palabra morología, Morología. eso, que es palabra vana. Miren esto, a mí me gustó harto esta. Charla insulsa o bufonada, miren. Es como a otros también le leí, y en otros diccionarios, que era como tirarlo todo a chiste, como necedad en ese sentido, como ser un bufón, ¿ya? Como ser un bufón. O sea, todo lo que dices en necio no tiene substancia, no tiene relevancia inclusive, ¿ya? Mire a lo que uno podría llegar incluso a ahondar. O sea, ni palabras deshonestas, obscenas, vulgares, ni necedades, o sea, no bufonadas, sin eso. Sin bufonadas, sin andar de gracioso siempre, etcétera. ¿Ya? Algunos lo entienden así. Algunos que nos gusta tirar la talla a veces, podríamos decir, oye, no debemos andar siempre así. ¿Ya? O sea, de hecho, ni siquiera dice siempre, sino que dice ni necedades. ¿Ya? O sea, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, y ahí lo sigo aumentando, ni necedades, ¿ya? Si es que entendemos el entendimiento correcto de esto. ¿Ya? Porque un necio hablar, ¿qué vamos a entender por necio hablar o por necedad? Si nos vamos a lo que esto se refiere o a lo que se aplica, como les comenté, sería una bufonada, un tomarlo todo a chiste, ¿ya? Y entiendo que hay un pasaje en Proverbios, ahí los que se recuerden, hay una exhortación en Proverbios que habla de aquel que lo tira todo a broma. ¿Ya? Entonces también ahí tenemos un cruce con el Antiguo Testamento acerca de esto, un muy posible cruce. Quiero buscarlo para ver si es que lo vemos y lo podemos ligar. Si alguien lo tiene o se acuerda, me avisa, por favor. Aquí está, Proverbios 26:19. Lo tenía anotado ya. Proverbios 26:19.
Si alguno ya llegó, lo puede leer nomás. Miren, dice, el perezoso mete su mano en el plato y le fatiga en llevarla a su boca. El perezoso se cree más sabio que 7 que responden con acierto. Agarra un perro por las orejas, quien se mete en pleito ajeno. El alocado, miren, dispara dardos encendidos y flechas mortales. Así es quien engaña a su amigo y luego dice, era broma. ¿Ya? Era broma. Ah, no, hay un estudio de esta palabra. A ver, lo voy a poner en la Valera. Proverbios 26:19. Aquí dice, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. Bromear, reír, jugar. Ahí está la palabra. Sahak. Shahak. ¿Ya? Equivalente griego, ese. Burlarse, ridiculizar. ¿Ya? Expresar gran alegría, regocijarse para otros. El uso del verbo, etcétera. ¿Ya? Ahí habría que ver si tiene relación con esto de la bufonería, de la necedad, del hablar sin substancia. ¿Ya? Eh, entonces, ni palabras deshonestas, ni palabras vulgares, obscenas, ni palabras o ni necio hablar. Eso tampoco. Ahora, la pregunta sería, ¿qué consideraríamos bíblicamente como palabras obscenas, deshonestas y como necedades, como un necio hablar? ¿Dónde está el límite? ¿Cómo lo consideramos? ¿Qué sería lo correcto aquí en el contexto? En el contexto, Quizás si lo relacionamos con el versículo 29 del capítulo 4 que dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ya, bien, ¿Ya está bien, la bien, bien. respuesta? Esa es la respuesta, ¿no es cierto? ¿Estamos todos de acuerdo, no? Sí, 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 englobaría todo. Sí, ¿no es cierto? Después dice, ni truanería. ¿Sabes lo que es la truanería? Yo escuchaba al menos, antes de haberlo estudiado, escuchaba que se le decía a alguien que era truán cuando alguien era malvado o cuando era un delincuente, andaban los truanes ahí. ¿Alguien sabe lo que es truanería aquí en el contexto de Efesios? Truanería, Como una pillería. ya. Miren, truanería para el asombro de varios, quizás. Truanería, miren. Ah, ya lo había abierto. Miren, ahí está. Eftrapelia. Vulgaridad, de nuevo. Listo en jocosidad, jocoso. Comicidad, miren, el cómico. Conversación grosera, vulgar o bufona, bufonada. Conversación vulgar. Ingenio o habilidad verbal que tiene el poder de evocar la risa, sobre todo lo que es apreciado por su urbanidad. Tema relacionado, bromear. Ya, ahí está, la truanería, el ser un cómico, vulgar. Y todo va relacionado, de nuevo, si lo estamos entendiendo bien, o si al menos yo creo estarlo entendiendo bien, está ligado con esto de la inmoralidad sexual, con la fornicación, con la inmundicia, ¿ya? Palabras deshonestas, vulgares, necedades, cosas que sean a broma, o sea, tiro una talla vulgar y digo, ah, si era broma, ¿ya? Era para causar risa, para hacer truán.
para hacer una bufonada. No sé si se entiende que todo va ligado, al menos para mí, no sé para ustedes. Sí, ¿Cómo lo entiende el también. resto? Sí, yo también lo entiendo así. Y lo otro, no solamente que uno lo diga, sino que se haga partícipe de ese tipo de cosas. Claro, claro. Ahora, es importante porque dice ni aún se nombre. Cuando uno de repente tira un comentario, a mí me ha pasado, tira un comentario y lo deja para que el resto piense, se lo imagine con una intención clara de que yo quiero que la otra persona se imagine lo que estoy tratando de referir. O sea, no sé si me explico. eh, uno ha estado presente o ha sido partícipe de situaciones o chistes de esa índole donde te dejan a pensar a ti, pero toda la intención te dejan toda la guía o todo tu direccionamiento de lo que estás pensando para que pienses efectivamente o en fornicación o en algún tipo de inmundicia sexual, etcétera. Y todo va ligado con esto de ser truán, de ser bufón, de ser vulgar, con palabras deshonestas, etcétera. ¿Ya? Que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Dice acá el autor de la carta, que es Pablo en este caso. Entonces va todo ligado, según mi percepción y entendimiento de lo que he podido estar viendo, va todo ligado a esto de la fornicación y de la inmundicia sexual. ¿Por qué? Porque en el 5 después lo aclara mucho más. Lo aclara mucho más. Después dice, ni palabras deshonestas, ni necesidades, ni truanerías que no convienen. Miren, no convienen. Si alguno creía que convenía, que era solo broma, acá Pablo está diciendo no convienen. ¿Ya? No hay chance, no hay posibilidad. No hay razón para creer que convengan. Todo esto no conviene. En la carne se nos olvida, pero en el espíritu qué bueno saber que esto no conviene. No conviene. Hacer esto, ser partícipe de esto no conviene. Sino antes bien, dice, o sea, antes de todo eso, lo que sí conviene es acciones de gracias. Ahora, Pablo, ¿qué tiene que ver la fornicación, la inmundicia sexual, la avaricia, que me va a llevar a la fornicación, a la inmundicia, a la idolatría, a acostarme en mi corazón con otros dioses y que yo hable palabras deshonestas o que no hable necedades, ni truanerías, ni lo haga como bufón? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso con las acciones de gracias? ¿Qué tiene que ver las peras con las manzanas? Podría preguntar alguno a Pablo. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver, hermanos? ¿Qué tiene que ver, hermanos, el dar gracias con la inmoralidad sexual y todo el resto? El que fornica, ¿qué quiere? Fornicar. Quiere a la mujer de otro o de otra. El que adultera, ¿qué quiere? A la mujer de otro o de otra. O al hombre de otro o de otra, a eso me refiero. Quiere otra cosa. No tiene algo y quiere lo otro. El que participa de una inmundicia sexual o de cualquier clase de inmundicia sexual, ¿qué quiere? Lo que supuestamente no tiene o de lo que no tiene. Se vale de lo que no tiene para desearlo, para hacerlo. El adúltero teniendo algo, teniendo una esposa, va y busca a otra mujer. ¿Por qué? Porque quiere otra cosa, quiere a otra mujer. No está contento, no está agradecido de lo que tiene, Insatisfecho. Mm. está insatisfecho. El avaro quiere más y más y más, porque es insaciable el corazón del avaro. No estamos agradecidos. No es un corazón agradecido, contento, satisfecho, entendiendo que el Señor lo llena todo en todos, como decía al principio Pablo. Si yo entiendo que el Señor lo llena todo en todos, como lo dice al principio Pablo,
en el 1:23, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, y todo lo llena en todo, entonces mi corazón está tranquilo. Si estoy soltero, no quiero fornicar, porque el Señor lo llena todo en todos. Si estoy casado, no quiero pecar, no quiero adulterar. ¿Por qué? Porque el Señor ya me ha llenado mi corazón. Tengo una familia, una esposa. No voy a prostituirme. No quiero ser parte de la inmundicia sexual. ¿Por qué? Porque tengo un corazón agradecido. No tengo necesidad de estar hablando palabras deshonestas, ni necias, ni vulgares, ni truanes. ¿Por qué? Porque no conviene. Y por sobre todo, ¿por qué? Porque el Señor me ha hecho tener un corazón agradecido. Por eso Pablo dice, sino antes bien, acciones de gracias. Un corazón agradecido, entendiendo que no me hace falta nada de esto. Una, porque no conviene. Y dos, porque ya sea que esté soltero o esté casado, debo estar agradecido. Debo estar agradecido. Por eso dice, sino antes bien, acciones de gracias. ¿Qué voy a agradecer acá si me está hablando de fornicación, de inmundicia, de avaricia, de hablar mal, de ser vulgar, de ser truán, bufón, cómico? En base a estas palabras deshonestas, en base a la vulgaridad, está diciendo, ten un corazón agradecido. No actúes de esta manera. No es necesario. No conviene. ¿Se entiende, no? Sí, Y es interesante porque acá Truán, Truán es eutro Eutrapelia. y acciones de gracias es, miren, Eucharistia. Eutrapelia. ¿se dan cuenta? Eucharistia. Eutrapelia. Pablo hace un juego, bueno, el Señor, por Pablo, hace un juego tan notable en el griego que hasta lo rima, hasta lo hace que lo opuesto acá de lo truán y de la gracia, entonces lo hace en eutropelía y en eucaristía. O sea, él dice, no sean truanes, no sean eutropelía, sino que estén siempre eucaristía. O sea, en gracia, con acciones de gracia. En el griego uno le saca más riqueza, la verdad, a esto. Quizás para nosotros, está contraponiéndolo, pero en el griego lo que está haciendo un juego tal de palabras que, por eso se los menciono, es un final feliz en el griego. Es no sean de esta manera, sino que háganlo con acciones de gracia. De nuevo, no sean, Eutrapelia. sino más bien estén Eucharistia. con gratitud, en agradecimiento, con acciones de gracia. ¿Se entiende, no? Porque pareciera ser que no tuviese relación, pero claro que la tiene, porque todo esto pasa a llevar la preciosa gracia en la cual Dios nos ha alcanzado por medio de Cristo. Pasa a llevar por completo todo eso en la vida del creyente, porque lo único que trae esto es deshonra, es infamia a la vida del creyente. Entonces, por eso él dice, si no antes bien acciones de gracias, agradece lo que tienes. Estás soltero, no busques fornicar. Estás casado, no busques adulterar. No quieras adulterar en tu corazón. No quieras caer en alguna clase de inmoralidad sexual o avaricia de tu corazón y que eso se demuestre en lo que hablas. No solo en lo que haces, sino que en lo que hablas también va a quedar demostrado. Entonces, nada de esto sea parte de lo que conviene a los santos, sino que antes los santos, entonces, estén con acciones de gracia. Estén con acciones de gracia. Hasta aquí lo vamos a dejar, hermanos. ¿Algo que quieran decir? ¿Comentar?
señalar. Efesios 5 del 1 al 4. ¿Algo que quieran decir ahí? ¿Están ahí o no, hermanos? Sí, que el Señor nos ayude a no caer en esas truanerías y todo lo que estudiamos. Ya. Entonces, lo dejamos hasta acá, ¿vale?